Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisión web de Radio Gracia. Que nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que nos conceda de la suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono los saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y por nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. Queridos hermanos, tenemos el gusto de volver al aire con estos programas, con estas entrevistas, con estos diálogos, con estas charlas, a fin de que la Santa Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea enteramente edificada con la santa palabra del Señor. En esta ocasión vamos a regresar, vamos a tener como programa inicial de esta nueva temporada de nuestro programa Radio Gracia un tema controversial, un tema con poco tratado dentro del ambiente evangélico, pero un tema muy necesario en base a todo lo que se va a estar comentando al respecto. Y tendremos con nosotros a un querido pastor que ya ha trabajado con nosotros anteriormente en nuestros programas de Radio Gracia en la temporada pasada. Y está con nosotros, nos acompaña el pastor Roswell Guinal. Pastor Roswell. Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Muchas gracias, Pastor Adrián, por la invitación otra vez para estar aquí en Radio Gracia. Es una bendición poder realmente estar con ustedes y, bueno, gloria al Señor por estos tiempos que vamos a tener de diciembre y, bueno, los programas que se vienen más adelante también en Radio Gracia. Muchas gracias, Pastor, por la invitación. No, Pastor, gracias a usted por aceptar, por estar de nuevo con nosotros. Un tema complicado, Pastor, el que vamos a tratar el día de hoy, un título muy controversial, un tema muy tomado a la ligera, pero un tema que se tiene que hablar tal y como está en las Sagradas Escrituras. Pastor. Sí, Pastor, yo creo que es un tema muy necesario para la iglesia del siglo XXI. Bueno, yo ruego al Señor que verdaderamente nos bendiga mucho en este tiempo, bendiga a nuestros hermanos que están escuchando este mensaje y que entendamos que este mensaje realmente es de vida o muerte ahora, porque lo que estamos viendo a la familia es un ataque muy tremendo, Pastor. Entonces yo ruego, ¿verdad?, la bendición del Señor para estos programas. Sí, Pastor, rogamos al Señor nos ayude. Y bueno, Pastor, sin más preámbulo, vamos a estar iniciando con el desarrollo de este programa. Para los que no saben, el Pastor Roswell nos acompaña desde Armenia, Colombia. Ya tiene tiempo que el pastor está trabajando con nosotros en diferentes temas y, claro, en su iglesia local, apoyándolos con la sabiduría que el Señor le está permitiendo tener para desarrollar los distintos temas que se pueden estar poniendo sobre la mesa o las necesidades con las cuales la iglesia local se va teniendo. Y el pastor Roswell nos va a acompañar en una serie enfocada completamente a la familia en todos los ámbitos,
y la vamos a dividir en 4 programas. Y el día de hoy, o el tema que el pastor Roosevelt Guinard y un servidor creen apropiado para desarrollar, es el título de la realidad en nuestra sociedad actual en el concepto de familia comparada con el modelo divino de la familia. Es decir, vamos a estar hablando, el pastor Roosevelt va a estar exponiendo acerca de una realidad que todos nosotros conocemos y que está infiltrada en nuestras iglesias y que la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas la tienen como un concepto inofensivo y adoptado, pero que realmente está en términos antagónicos con lo que Dios ha delegado en su santa palabra, con el modelo divino de Dios. Pastor Roosevelt, quiero pedirle de favor que empecemos este desarrollo ya entrando en el tema con una crítica informativa acerca de la realidad actual de la familia, es decir, cómo las iglesias y cómo nuestra sociedad conoce lo que podrían conceptualizar como familia, pero que está en completa deformidad ante el modelo divino, pastor. Sí, bueno, pastor, creo que podemos dar un esbozo muy general en esta noche. Digo muy general, pues por el tiempo que tenemos. Y creo que podemos abordar esta crítica informativa, si podemos llamarla de esta manera, desde 3 ámbitos importantes. El primero es el ámbito del mundo o la sociedad en la que nos encontramos. El segundo es el ámbito evangélico que rodea prácticamente América Latina, y lastimosamente también tendríamos que tocar ese ámbito que supuestamente se ha denominado reformado en este tiempo. Y creo que para nadie es un misterio o algo escondido la realidad de las familias en el siglo XXI. Ahora, si es que podemos usar realmente esa palabra familia, porque parece ser que ese término incluso está tan desdibujado que pienso que dentro de muy poco en este mundo, así como se ha redefinido mucha de la terminología en busca de avanzar sus perversos planes, van a tener que redefinir también este término. Porque según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Qué interesante que la sociología define familia de esa manera. La unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Así que creo que no es un misterio para ninguno de los oyentes que la familia bíblicamente constituida está bajo un tremendo ataque en el siglo XXI. Desde este mundo se están gestando leyes en casi todos los países para eso que se llama matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Y es interesante que esto incluso es una contradicción de términos, porque claro, si nosotros analizamos etimológicamente la palabra matrimonio, viene del latín matrimonium y está asociado con el vocablo mater, que significa de manera literal madre, y monium, que es una alusión a un acto formal o ritual. Así que en consecuencia, cuando miramos esa palabra matrimonio etimológicamente, es una palabra que designaba el reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría el estatus oficial y reconocimiento para ser la madre de los descendientes de un hombre. Por lo tanto, aún en la raíz de esta palabra, se entiende que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Por eso es que se tienen que agregar adjetivos al sustantivo para poder empezar a determinar qué es lo que quiero hacer notar con eso. Entonces, matrimonio heterosexual, matrimonio homosexual, matrimonio animal, y así de esta manera entonces se empiezan a redefinir los términos. Esto ha llegado tan bajo, querido pastor y oyentes, que ya incluso hay bodas realizadas entre hombres y animales. Pero no solo la desviación del matrimonio en estas perversas uniones se ve, sino además en la forma en cómo el matrimonio se ha convertido en algo desechable, algo que se tira a la basura con tanta facilidad. Vemos, por lo tanto, la cantidad de divorcios en el mundo. Y quisiera darles unas breves estadísticas tan
solo de mi país, porque pues es donde vivo y estoy un poco enterado, para que veamos dos fenómenos que nos permiten hacernos una idea del ataque a la familia tal como Dios la diseñó desde el principio. Este reporte es del 19 de mayo del 2020 y al hacer una radiografía de los matrimonios en Colombia, tomando la información suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, de los últimos años, y la Corporación de Excelencia en la Justicia, CEG, encontró que por cada 100 matrimonios registrados se presentaron 41 divorcios entre enero del 2016 y septiembre del 2019. En consecuencia, en este periodo se registraron 214.596 matrimonios civiles y 88.118 divorcios. La información suministrada detalla que en 2016 se presentaron 61.518 matrimonios civiles. Note esto, en el 2017 la cifra bajó a 58.289. En 2018 bajó todavía a 56.300. Y en el tercer trimestre del 2019, casi finalizando el año, teníamos tan solo 38.000 matrimonios. Por lo tanto, podemos ver que mientras que 23.262 divorcios se presentaron en 2016, 23.000 en 2017, 24.000 en 2018 y 18.000 finalizando el 2019. Así que esto nos deja ver, por ejemplo, lo siguiente, que durante los 3 primeros trimestres de 2019 se celebraron 12% menos matrimonios en comparación con los matrimonios celebrados en el 2016. Y con estas estadísticas, para no dar muchos números, simplemente quiero mostrar algo importante. Los matrimonios van en deceso, mientras que los divorcios van en aumento. Hay menos matrimonios y hay mucho más divorcios a medida que está pasando el tiempo. Podemos ver por lo menos estas estadísticas puntuales. Ahora, estamos hablando de Colombia, un país todavía considerado religioso. Imaginemos entonces aquellos países como España, que son países, por ejemplo, completamente liberales. De hecho, un titular de una noticia la leía de esta manera: de cada 10 matrimonios que se producen en España, 7 acaban en ruptura. Estamos hablando de un 70% de los divorcios de los matrimonios efectuados en España. Podemos mirar entonces cómo el deterioro y el ataque a la institución establecida por Dios la vemos cada día más amplia y cada vez de una manera más clara en nuestros países. Y uno diría, pastor, que esto es lamentable, pero quisiera contar algo más lamentable todavía. Por muchos años estuve en una iglesia evangélica de Colombia, una de esas iglesias que marcan el común denominador del evangelicalismo en Colombia. Y muchos de los jóvenes con los que yo crecí, con los que supuestamente servíamos al Señor, con esos que yo vi casarse, hoy ya están divorciados. Y cuando digo muchos, realmente no estoy exagerando. Lastimosamente, ni el evangelicalismo de este tiempo se libra de la distorsión tan grande a la familia. Prácticamente con todos esos jóvenes que yo me levanté, a los cuales incluso acudí a sus matrimonios, que los vi casarse, hoy ya están divorciados. Pero pastor, el panorama se pone aún más oscuro, porque es lamentable que incluso dentro de un movimiento como la Coalición por el Evangelio, ya se estén dando sus pasos en este mundo de deformación familiar. Sí. Y realmente, pastor, es que lo que TGC o The Gospel Coalition está haciendo es que el peligro de esta organización es que infiltra el veneno en dosis de medicina. O sea, mientras dicen verdades, son ambiguos en cuanto a otras, y de esta manera se vuelve muy difícil para los seguidores de este movimiento discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Hay hombres abiertamente herejes en este mundo, y eso lo sabemos.
falsos profetas, falsos maestros, tenemos nombres de muchos de ellos, Guillermo Maldonado, Cas Luna, pero uno ya sabe por lo menos que hay un veneno allí marcado abiertamente, pero el problema de la coalición por el evangelio es que, como le digo, infiltra un veneno de una manera muy peligrosa. Y digo que realmente, como dijo un hombre de Dios, hoy el asunto no es tanto en la diferencia de distinguir entre la verdad y la mentira, sino entre la verdad y lo que parece verdad. Y voy a ponerle un ejemplo de esto, pastor. Le preguntan al famoso predicador Albert Mohler: ¿debe un cristiano que lucha contra la atracción hacia el mismo sexo arrepentirse del sentimiento de atracción, aunque no actúe según ese sentimiento o lujuria de su corazón? La pregunta es muy puntual, sí. ¿Cierto? O sea, le preguntan a este hombre: una persona que tenga sentimientos homosexuales, ¿se debe de arrepentir de eso aunque no tenga actos homosexuales? Él responde lo siguiente: como la atracción homosexual es una atracción desordenada, es necesario que haya cierto grado de arrepentimiento. O sea, miren esas palabras, mire. Como la atracción homosexual es una atracción desordenada, entonces él reconoce que la atracción homosexual es una atracción no natural, no buena, no piadosa, no santa, sino por el contrario una abominación, como lo llama la Escritura. Él lo reconoce, pero dice es necesario que haya cierto grado de arrepentimiento. Así que el punto es este: ¿quién define ese cierto grado? ¿Cuál es el cierto grado de arrepentimiento que debe tener una persona? Este es el veneno de la coalición por el evangelio. Sí, nota, pastor, la manera de la ambigüedad con la que ellos hablan. Entonces, si tú lees el artículo completo, uno se da cuenta de que hay cantidad de verdades mezcladas con cantidad de ambigüedades. No les gusta ser precisos, son políticamente correctos, no quieren decir abiertamente lo que tienen que decir, y el daño que hacen a sus seguidores es extremadamente grande. Como diría Jeremías, pastor, quieren curar con liviandad la herida. Sí. Ese es el problema puntual de esto. Así que no tenemos un problema solamente en el mundo, lo que se está viviendo en este mundo, con todo el ataque que hay a la familia, con todo este movimiento de ideología de género que para nadie realmente ahora es algo escondido, sino que está ampliamente difundido incluso por los medios de comunicación. No solamente está en este evangelicalismo perverso que nos rodea con toda su mundanalidad, sino que lamentablemente en un movimiento que reclama ser reformado, nosotros vemos este tipo de ambigüedades con respecto a la familia, a los desórdenes sexuales. Así que realmente, pastor, estamos ante un panorama verdaderamente oscuro y lamentable. Sí, pastor. Así que esto hace de este movimiento sincrético, ecuménico y pseudo reformado algo muy peligroso, que lastimosamente los seguidores de este grupo de personas no quieren despertar a esta realidad. Ahora, quisiera terminar esta intervención, pastor, por lo menos en este primer punto, diciendo que entendemos que el pecado de la homosexualidad no es el pecado imperdonable, que hay un solo pecado que se constituye blasfemia contra el Espíritu Santo y ciertamente no es la homosexualidad, y entendemos claramente eso, pero tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirles que este pecado es una aberración, tenemos que decirle que este pecado es contra la naturaleza, tenemos que decir lo que dice Levítico capítulo 12, versículo 13, que es una abominación que se hace, y tenemos que decirle que el problema de la homosexualidad no está solamente en la práctica. Tenemos que dejar de ser como esos fariseos hipócritas que creían que porque no tenían adulterio físico estaban libres de pecado. Pero claramente el Señor les dijo que cualquiera que miraba a una mujer para codiciarla ya había adulterado con ella en el corazón. Así que no es el pecado imperdonable, claro que no, pero claramente que tenemos que decirles que deben de arrepentirse, que deben de venir a Cristo, que Cristo es un poderoso Salvador para pecadores que están esclavizados al pecado, que Cristo trae libertad, que Cristo salva, que Cristo sana. Pero necesitamos decirles que verdaderamente están enfermos, pero con esa ambigüedad, pastor, ellos no van a venir al Señor por la razón que tienen que venir al Señor.
Claro, claro. Pastor, genial. Gracias por los datos. En verdad, da un panorama completamente amplio sobre un tema que en la mayoría de los lugares se trata de esconder. Pastor, usted está hablando puntualmente, pero en términos generales. Me gustaría que a la audiencia de Radio Gracia le pudiese usted explicar sobre aquellos conceptos que quizás no están tan ligados a lo que alguien considera extremista, pero que están dentro de lo que Dios aborrece tocante a la desinformación que se ha dado en el concepto de familia. Y estamos hablando de conceptos tan sencillos como un matrimonio que no desea tener hijos, como la relación que debe de tener un creyente respecto a los anticonceptivos, como matrimonios que viven como agentes separados o en términos individuales, con vidas separadas, a pesar de que la Escritura afirma que serán una sola carne. También aquellos conceptos donde dice que la familia impide la superación y realización personal. Pastor, no sé si nos puede abordar sobre estos puntos, estos conceptos que van en contra de Dios. Claro, claro que sí, pastor. Bueno, me parece muy interesante porque yo creo que yo mismo tengo que reconocer, como les hablaré tal vez un poco más adelante al respecto de esto. Pastor, si miramos nuevamente el mundo en el que nosotros estamos, este asunto de un matrimonio que no desea hijos, esto es una realidad. De hecho, hace un tiempo en nuestro país, yo tenía que tomar una decisión con respecto a este asunto de cuando una persona se pensiona y todo eso. Así que una empresa de pensiones muy reconocida en Colombia me mandan un video para que yo entendiera más o menos cómo funcionaba el asunto pensional en nuestro país. Y mostraban que uno de los problemas que se tiene en el asunto pensional es un problema demográfico. Y voy a explicarme un poco. Para sostener a los ancianos pensionados, a esas personas que ya llegan a cierta edad, 62, 65 años, o sea, se hacía prácticamente imposible hacerlo con lo que ellos mismos habían cotizado para sus pensiones. Así que lo que se necesitaba era que los jóvenes que vienen detrás, que empiezan a cotizar, entonces empiezan a apoyar, digamos, esos que ya se retiraron. Entonces los jóvenes que empiezan a trabajar ahora o los que todavía están trabajando ahora con sus aportes pensionales, pues apoyaban el apoyo o sostenían a aquellos que ya se habían pensionado. Ahora, eso se volvió un problema en el asunto pensional en Colombia, precisamente ¿por qué? Porque se pasó de tener un promedio de hace un tiempo atrás de 5 hijos, ahora ni siquiera un promedio de 2 hijos. Y eso generó realmente, eso tiene un problema pensional tremendo en nuestro país. De hecho, que ya dicen que prácticamente ese modelo de seguirse sosteniendo a los pensionados de esa manera se volvió prácticamente insostenible, y ahora están mirando qué otras maneras pueden trabajar con eso por el problema demográfico, porque yo ya no tengo la misma cantidad de jóvenes trabajando que la misma cantidad de ancianos. Y eso estamos hablando que ahora, que todavía hace 10 años atrás o 15 años atrás las familias todavía querían tener hijos. Yo no me imagino qué va a pasar de ahora en adelante. Yo recuerdo que cuando iba a un parque en mi ciudad, cuando era niño con mis padres, solía ir a un parque y uno veía niños, uno veía padres con niños. Ahora, pastor, es impresionante en Colombia, yo no sé cómo es en México, pero uno va a un parque y ve perros y ve familias saliendo con perros porque prácticamente niños no hay. O sea, eso es una cosa como los perros han venido a suplantar a los hijos, y los perros se han convertido prácticamente en los hijos de un par de esposos que quisieron casarse, no quieren tener hijos, pero tienen 3 y 4 perros en su casa. Eso es una cosa realmente lamentable y es una distorsión impresionante al matrimonio dado por Dios. Pero nuevamente, pastor, en el mundo uno no espera nada del mundo, ¿cierto? Uno en el mundo estamos, el mundo es un mundo contrario a Dios, el mundo es un mundo que odia a Dios, que odia los principios de Dios porque está controlado por el diablo. Pero déjeme, yo le cuento
en parte un poco de mi testimonio, pastor. Adelante, pastor. Mire, yo crecí, otra vez lo digo, en una de esas iglesias. De hecho, el nombre de esa iglesia es muy famosa en Colombia, Casa sobre la Roca, y puedo decirlo así abiertamente. Yo crecí, yo conocí supuestamente de Cristo en esta congregación. Y aunque no lo crea, aunque esto no se crea porque parece increíble esto, un día se puso de moda que los hombres nos hiciéramos la vasectomía, así como lo está escuchando. Santo Padre. Así que la vasectomía se la hizo el pastor, la vasectomía se la hizo el líder de alabanza, y bueno, yo no podía quedarme atrás. Y también cometí esa canallada, pastor, de hacerme la vasectomía. No solamente yo, sino muchos de los amigos con los que yo compartía en ese tiempo se hicieron la vasectomía porque nos parecía muy hombres decir, no, mire, yo me hice la vasectomía y no mandé a operar a mi esposa porque a ella sí había que abrirla, en cambio la de nosotros era algo ambulatorio. Entonces mostramos como el amor a nuestras esposas porque no las mandamos a ellas a cortarse, a unirse en las trompas, sino que lo hacíamos nosotros. Y pastor, realmente que cuando conocí realmente el evangelio y el propósito del matrimonio junto con mi esposa, lloramos. Y literalmente lloramos por esa nefasta y lastimosamente hoy irreversible decisión. De hecho tengo que confesar que muchas veces le he pedido a Dios que conceda un milagro porque pastor, el Señor fue tan misericordioso con nosotros que a pesar de esa perversión, antes de eso el Señor nos concedió tener 2 hijas y el Señor nos dio gracia para criar a esas hijas. Y cómo lamento hoy no haber podido haber sido más participante de la extensión del reino de Dios en esta tierra con el propósito de la familia, de unos hijos y lamentablemente cada mes el Señor me recuerda esa decisión de la cual hoy me arrepiento. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué lo hicimos? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué lo hicimos, pastor? Lo hicimos por algo que usted acaba de nombrar y que yo creo que nos toca tomarlo de una vez, porque pensábamos que nuestros hijos impedían la superación y la realización personal. O sea, qué tremendo eso. O sea, qué mundanalidad metida. O sea, vuelvo y le digo, pastor, del mundo uno espera cualquier cosa, que el mundo viva con perros está bien, que el mundo adopte perros y los adopte como sus hijos. Bueno, eso es el mundo. No defendemos eso ni aplaudimos absolutamente nada de eso porque es contrario a Dios, pero qué lamentable que dentro del evangelicalismo de supuestamente los que conocen a Cristo, los que predican a Cristo, esto se está volviendo algo mucho más popular también. Parejas que no quieren tener hijos porque eso es contrario a la superación y realización personal. Mi esposa y yo queríamos triunfar en este mundo, mi esposa quería su maestría, su doctorado, y los hijos eran incompatibles con esos sueños egoístas y mundanos. Pero una vez más, pastor, mire, este mundo evangélico, sabemos la distorsión tan grande que hay con respecto a la familia y todo eso, pero mire, en cierto momento leí a un hermano muy querido postear algo en Facebook acerca de los hijos como uno de los propósitos esenciales del matrimonio. Y de inmediato surgieron preguntas como esta: entonces, si con mi esposa y yo tomamos la decisión de no tener hijos, estamos pecando contra Dios. Ahora, la pregunta no viene de un evangélico cualquiera, la pregunta viene de reformado, y me pareció tremenda esa pregunta. Que venga de personas ignorantes de la Escritura está bien, pero de personas que supuestamente están sometidas a instrucción bíblica. Es nefasto esta situación, pastor. Así que creo que el matrimonio hoy perdió todo el sentido que Dios le dio cuando lo instituyó. Y esto se ve lamentable incluso en eso que se llama mundo reformado. Pastor, yo veo claramente, como tal vez lo hablaremos al final, en conclusión de este programa, yo veo que el Señor claramente, uno de los principales propósitos por los que establece el matrimonio allí en Génesis es la procreación. Eso quiere decir que si un matrimonio no quiere procrear, no tiene derecho a casarse.
no tiene derecho a unirse en matrimonio. O sea, es que eso es tan elemental y sencillo verlo en las Escrituras, pastor. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy, un mundo egoísta, un mundo donde se están afrontando todos los problemas demográficos que estamos teniendo en este momento, porque precisamente no se quieren tener hijos. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Canadá, un mundo o un pueblo completamente anciano que tiene que estar pidiendo inmigrantes que lleguen allá y llenen ese pueblo porque ellos no quisieron tener hijos, y de la misma manera que eso está pasando allí, está pasando en muchas partes del mundo, y lastimosamente eso ya está llegando también a América Latina. No sé, pastor, si haya algo en lo que debemos precisar más en este primer punto acerca de los conceptos. Sí, pastor, gracias. Pastor, yo no lo quiero meter en problemas, pero usted me conoce y conoce la necesidad que yo veo al hacer estos programas, y usted sabe que yo no me trato de resguardar algo y no hay ninguna intención de agradar al ser humano, sino enseñar verdaderamente lo que la Biblia nos ofrece para nuestro crecimiento y el deseo latente que debe de tener cada creyente de glorificar a Dios. Pastor, los anticonceptivos, ¿qué conceptos debe de tener el cristiano con respecto a los anticonceptivos? Quizás me gustaría más que hablar al respecto, porque actualmente eso está como que en la tabla de la incertidumbre, pastor. Sí. Bueno, pastor. Lo metí en problemas, ¿verdad? Bueno, a mí no me ha metido en problemas. Realmente yo no tengo ningún problema con hablarle lo que yo pienso al respecto de esto, querido pastor. Es lamentable que esto sí parece ser que es un tema como vetado para muchos, como que es un tema donde uno no puede hablar, como que es un problema que cae dentro de un ámbito ético. Y entonces, o un asunto donde cae dentro de la conciencia, y donde cada una conciencia tendrá que tomar este tipo de decisiones. Yo no lo veo tan fácil como eso, pastor. Yo creo que tenemos principios claros en la Escritura, y yo creo que esos principios que están en la Escritura son los que deben regir realmente nuestras vidas. Así que yo no veo en la Escritura ningún principio, excepto un principio en preservar la vida, que lleve a un matrimonio a decir, no vamos a tener hijos porque es que vamos a planear nuestras vidas, porque es que vamos a tener un tiempo primero para nosotros dos, para nosotros poder disfrutar, porque lastimosamente eso es lo que muchos dicen: vamos a unirnos en matrimonio, entonces no vamos a tener hijos todavía, porque entonces no vamos a disfrutar de nuestro matrimonio, no vamos a poder salir a viajar como queríamos viajar, y en última se termina cayendo en lo mismo que ya hablábamos ahora. Entonces sí vamos a tener hijos, pero lo vamos a tener más adelante, cuando nosotros ya hayamos disfrutado de nuestra vida matrimonial, y yo no veo absolutamente nada de eso en la Escritura, pastor. Así que yo realmente, y no solamente en contra de aquellos métodos anticonceptivos que se saben que son abortivos, sino en cualquier método anticonceptivo. Yo creo que eso deberíamos dejarlo a la soberanía de Dios, y creo que una pareja bíblicamente constituida debería estar dispuesta a tener los hijos que Dios en su gracia le envíe, pastor. Así es, pastor, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, pastor. Pastor, me están informando por medio de los mensajes que las personas que se conectan a Radio Gracia me dicen que hay un retorno de su voz, pastor. No sé si tenga los audífonos, por ahí si puede checar eso, pastor. Seguimos adelante, pastor. Bueno, sí, no, pastor, yo tengo aquí mis audífonos. De hecho, pastor, me informaron que por la página como tal, por Radio Hosting Online, el programa no está saliendo, pastor, o no salió. Ok, pastor. Entonces no sé si pueda mirar eso. Yo estoy aquí con audífonos, pastor, y no estoy hablando de pronto. Entonces la doble voz puede ser allí de pronto en OBS o algo, pastor. Sí, la voy a checar inmediatamente, pastor. Okay. Muy bien, pastor, seguimos adelante. Pastor, hay algo que nos da miedo hablar porque nos toman de a locos, y hay otras personas que lo opinan y lo trasladan a o lo hipervaloran y lo ponen en un lugar
donde realmente no es. Y estoy hablando de una realidad que el cristiano, el creyente debe de tener sobre aquella promoción televisiva, no sé, cinematográfica, radiodifusora, que existe acerca de ir en contra del modelo divino. Es decir, ¿qué nos ofrece Hollywood dentro del movimiento LGTBI, dentro del movimiento homosexual, del aborto? ¿Qué nos ofrece la sociedad, la política con respecto al criar hijos, al tener una descendencia grande? Si verdaderamente dentro de estas fuentes de desinformación, vamos a decirlo, existe una manipulación, y el creyente debe de ser consciente de eso sin caer en el extremismo de las conspiraciones, pastor. Bueno, pastor, agradezco mucho esa pregunta. De hecho, es una pregunta que realmente me apasiona y que la he trabajado, que la he meditado. Bueno, creo, pastor, que se me pasó responder algo que me habías preguntado anteriormente y no quisiera dejar de tocarlo. Y es el asunto de el concepto contra Dios de un matrimonio que vive como agentes separados. Y antes de responderte esta pregunta, pastor, me parecería importante como mirar que eso también está pasando en este mundo, que obviamente el mundo lo tiene. De hecho, es interesante que hoy hay leyes que cuando dos personas se van a casar, hacen una declaración de con qué llega cada miembro de este matrimonio a esa unión matrimonial. Entonces, si esto fracasa, usted se va con lo suyo, yo me voy con lo mío y listo, no pasa nada. Así que, como dice el dicho popular, ya hoy desde el desayuno se está sabiendo qué es el almuerzo, pastor. Si cuando me voy a casar, yo ya voy amarrando todo diciendo, vea, ¿sabes qué? Vámonos, nos casamos, si esto no funciona, si esto no, tranquilo, usted se va con lo suyo y yo me voy con lo mío. A cada uno lucha por sus propios intereses, mi plata es mi plata, la suya es la suya, usted se encarga de esto, yo me encargo de esto otro. Así que parece ser que hoy lo que este mundo familiar tiene o relaciones matrimoniales tienen en común es una relación sexual, y es lamentable que esto esté pasando. Y vuelvo y lo digo, que pase en el mundo, vaya y venga, pero conozco aún dentro de la iglesia evangélica y aún dentro de muchos que se dicen reformados, que se dicen ser reformados, donde esto es así, donde la esposa es separada de su esposo y donde cada quien tiene por su propia cuenta su vida personal. Esta es mi vida, esta es la suya, usted no se mete en la mía, yo no me meto en la suya. Y esto desastroso, esta mundanalidad desastrosa está incluida hoy lamentablemente dentro de eso que se llama iglesia. Debería haber una institución en esta tierra que le enseñe al mundo cómo se hacen las cosas de manera agradable a Dios, y es la iglesia. Debería haber una institución en esta tierra que glorifique el diseño como Dios lo hizo, y es la iglesia. Debería haber una institución en esta tierra que sea columna y baluarte de la verdad, pero lamentablemente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres, y lastimosamente eso es lo que estamos viendo en este entonces, pastor. Yo rogaría a todos nuestros oyentes, a los que nos están escuchando hoy, que meditaran un poco al respecto de esto, porque Dios ha dado instrucción clara de cómo debe ser una familia cristiana. Bueno, pastor, y con respecto a esa pregunta que me hacías de la promoción televisiva, radiodifusora y cinematográfica en contra del modelo divino, pastor, voy a darle algunos nombres que tal vez no, si usted no es muy cinematógrafo, tal vez se le harán raros, pero tal vez personas que nos estén escuchando sabrán de qué le estoy hablando. Mulan, Brave, Zootopia, Cars, Toy Story, Olé y muchas otras. Ahora, lo que tienen de particular estas películas que acabo de nombrarle es que todas ellas son de dibujos animados. Pero cuando usted mira cada una de estas películas, pastor, todas están promoviendo de alguna manera o la agenda homosexual o la agenda feminista. Así que Hollywood y Netflix, que es ese que ha cogido tanta popularidad ahora,
se han unido en un trabajo impresionantemente demoníaco en promover en este mundo una Sodoma y Gomorra. Y pastor, pongo estos títulos porque para muchos padres, esto que yo le acabo de decir son cintas cinematográficas inofensivas. Y eso es lastimosamente lo que está pasando en el día de hoy. Padres que por un lado no son los que están criando a sus hijos. Hoy los padres no son los, cuando el padre desea tener hijos, no es él quien los está criando. O los está criando la abuela, o los está criando una nana, pero los padres prácticamente hoy no están criando hijos. O los está criando el televisor, o los está criando Disney, o se los está criando un juego de video, cualquier cosa de esos los está criando. O cuando deciden de alguna manera dar un medio avance en la crianza de sus hijos, hay una escasez de discernimiento bíblico impresionante para poder ver todo lo que hay detrás de estas, y pongo entre comillas, inofensivas películas. Pastor, y esto sin nombrar lo que no hacen de manera medio encubierta, sino abierta. Filmes del tipo, por ejemplo, Green Book se ha popularizado, donde los analistas de la academia están dando prácticamente siempre los premios Oscar a películas que promueven de alguna manera o la ideología de género y más directamente el homosexualismo. Es impresionante. Si nosotros miramos los últimos Oscar, los actores que han ganado, en alguna manera está esto detrás de esos filmes, la ideología de género y el homosexualismo. Y lastimosamente, pastor, la iglesia calla. La coalición es ambigua. Y usted y yo entonces hablamos de estos temas, pastor, de manera abierta y de manera directa, y somos, en el menor de los casos, legalistas y en el mayor de los casos, sectarios. Pastor, pero hay algo que no se puede negar porque se ve a simple vista. Hoy estamos viendo lo que hace 10 años no se veía. Las vulgaridades atroces que se están viendo en las noticias, en la CNN, en Caracol, en RCN, y lo único que esto ha hecho es popularizar abiertamente estos movimientos perversos. Esta agenda homosexual, esta agenda feminista que nosotros estamos viendo en este tiempo, está muy bien respaldada por Hollywood, está muy bien respaldada por Disney, está muy bien respaldada por las cadenas que todo el mundo le cree, porque parece ser que CNN y la BBC y Fox son los canales de la verdad y todo el mundo cree lo que ellos dicen, y lo único que están haciendo todos estos movimientos es una promoción impresionante de esta Sodoma y Gomorra que estamos viendo en el siglo XXI, querido pastor. Pastor, qué bueno que utiliza ese nombre, porque yo quiero entrar aquí. Estamos hablando de algo que todos sabemos, que todos conocemos, pero que un 90% de las personas que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo no tienen la convicción para levantar la bandera y decir esto es lo que está pasando verdaderamente, sino todo lo contrario. Existe un deseo de distribuir una especie de conciencia adormilada. Pastor, usted dijo Sodoma y Gomorra del siglo XXI, y nosotros conocemos la Escritura y sabemos lo que el apóstol Pedro dice con respecto a los últimos tiempos, y tomando en cuenta la situación que se vivió con Sodoma y Gomorra y lo que usted acaba de mencionar. Pastor, ¿qué tiene al respecto que decir a la audiencia en términos escatológicos? Sin entrar al extremismo, yo lo conozco y sé que no es así, pero ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo el cristiano debe estar afrontando esto en base a esta conciencia de esta realidad que estamos viviendo, diciendo tenemos a Sodoma y Gomorra en el siglo XXI? Bueno, pastor, lo primero que tenemos que decir y que hablar es que creo que la iglesia en primera instancia debe empezar a levantar su voz y debe empezar a levantarse desde púlpitos fieles a la palabra, instruyendo a la iglesia de Cristo en estas realidades. Ese movimiento feminista que estamos viendo hoy, que lamentablemente, pastor, aunque ellos desde sus púlpitos muchas veces lo
lo atacan, y digo desde los púlpitos de aquellos que pertenecen a esta coalición por el evangelio, atacan el feminismo, luego esos mismos que desde el púlpito atacan el feminismo, usted los ve en conferencias con 5 y 6 mujeres al lado, promoviendo abiertamente también ese feminismo marcado que hay en el día de hoy. Creo que la iglesia debería de ver esto, creo que la iglesia debería volver a la escritura, creo que la iglesia debería volver a esas sendas antiguas donde la mujer está cumpliendo ese santo rol para la que fue creada. Pero hablando de manera puntual de Sodoma y Gomorra que estamos viendo en este siglo XXI, que para nadie, pastor, eso no es sino, eso ya no es algo anteriormente la homosexualidad era visto como una patología y por lo tanto se trataba como una enfermedad y a las personas se les enseñaba que eso era una enfermedad y de alguna manera se lidiaba con eso, pero lastimosamente hoy la homosexualidad empezó a ser una construcción social, así que eso ya no es visto como una enfermedad y pasó lo que pasó en México. Yo me enteré, pastor, no he profundizado mucho en eso, pero escuché, por ejemplo, que en México era penalizado si yo le doy un consejo a un homosexual de decirle que eso está mal hecho, porque un homosexual no está haciendo mal hecho nada, porque no es una enfermedad, porque no es una patología, sino que es una construcción social, y él verá si es una mujer que se cree hombre o si es un hombre que se cree mujer, o lastimosamente como esa animalización que estamos viendo hoy, que no importa si es un hombre que se cree perro, cada quien se construye socialmente como a él le parezca construirse. Y eso está ya abiertamente, eso no está cerrado, eso lo vemos en todos los programas de televisión, eso lo vemos en las películas hoy, cómo se promueve abiertamente todo esto. Creo que la iglesia debe despertar, pastor, que no estamos jugando con muñequitos, que esto no son muñequitos o jugueticos que no hacen daño, sino que verdaderamente esto está trayendo mucha destrucción social y que lamentablemente está impactando muy poderosamente a eso que hoy lastimosamente se conoce como iglesia. Pero en segunda instancia quisiera decirle a la iglesia que para nada esto debe ser algo en lo que nosotros nos tengamos desesperanza, porque como el pastor decía abiertamente y claramente, esto ya está profetizado en la escritura. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, creo que en Lucas capítulo 17 también, que como en los días de Noé, pero también como en los días de Lot, sería la venida del Hijo del Hombre. Así que esto hace parte de los planes, de los propósitos que Dios tiene. Y una cosa podemos estar seguros nosotros como iglesia, es que nada de esto se ha salido de la mano de Dios, nada de esto se ha salido de los propósitos eternos de Dios, del pacto eterno de Dios. Así que si hay algo que podemos tener nosotros es levantar la voz como esos luminares que somos, no solamente como aquellos que proclaman la verdad, sino aquellos que advierten en contra del peligro, porque son esas dos luces que creo que vemos en la escritura. Por un lado, es esa luz que muestra el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también es esa luz de ese faro que le dice al barco que se está acercando a esos callos rocosos: venga, no se acerque más, aquí hay peligro. Y creo que la iglesia debe levantar esa voz de peligro y decir: así no es, como Dios dice es, y no importa que lo tomen o no lo tomen, creo que es responsabilidad de la iglesia. Pero por otro lado, tenemos esperanza en que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, en que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, y que prácticamente todo lo que el Señor dijo que se tenía que cumplir para su advenimiento está prácticamente a las puertas. Así que hay un gozo en saber que nuestro Señor viene pronto. Así es, querido pastor, completamente de acuerdo. Nuestro buen Dios está en completo control de todo, el Señor soberano. Pastor, podríamos decir que el creyente debería vivir consciente de que van a suceder estas cosas, pero al mismo tiempo aborrecerlas y ojo con lo que voy a decir, y paralelamente deseando que acontezcan, porque sabemos que cuando todo esto pase y todo esto se amotine, es porque la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
Sí, pastor, yo creo que lo primero que la iglesia debe saber es la iglesia, el verdadero hermano en Cristo, dice la palabra del Señor, no participar de las obras infructuosas de la oscuridad. O sea, lo que estamos viendo hoy, pastor, yo no sé si se dio cuenta hace unos días atrás, incluso, o sea, ¿cómo no se va a avanzar esto cuando un movimiento tan grande como la ramera católica romana sale su líder a hablar del matrimonio homosexual y hablar de las, ¿cómo se llama eso? Hablar de los derechos que los homosexuales tienen, de su felicidad y toda esta situación. O sea, ¿cómo este mundo no va a estar allí? ¿Cómo no va a verse cuando ya el mundo abiertamente tolera esto? Cuando hay prácticamente yo conozco ya a varias personas que sus canales de Facebook y sus canales de YouTube han sido cerrados porque YouTube penaliza a todo intento para hablar en contra de estas cosas, penaliza a Facebook a todo intento a hablar con todas estas cosas, así que la iglesia debe estar firme, así sea penalizado por YouTube, así sea penalizado por Facebook. Creo que es necesario que nosotros levantemos una voz mucho más clara al respecto de todo esto, mientras, mire lo que dice la escritura, no participéis las obras infructuosas de la oscuridad, en las obras infructuosas, sino más bien reprendelas. Creo que la iglesia debería estar más consciente en reprender estas cosas, pero a la misma vez, mientras rechaza todo esto, mientras odia todo esto, mientras abiertamente habla y guía a su iglesia contra todo esto, a la misma vez se goza de saber que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto, pastor. Esto es necesario que suceda. La escritura dice claramente, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que sucedan todas estas cosas. Así que bueno, en esto nos gozamos de saber una cosa, que nuestro Dios soberano está al control de todas las cosas y que aunque la maldad ha aumentado de una manera impresionante, esta maldad aumentada nos deja a las puertas del advenimiento de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Así es, querido pastor, completamente de acuerdo con usted. Pastor, el tiempo se nos está concluyendo, se nos está terminando, se nos está escapando de la mano, pero creo que ha sido un programa muy benéfico para la introducción de la serie que usted nos va a estar dando. Y bueno, como retorno de los programas de Radio Gracia, me siento muy feliz porque los hermanos están conectando, están comentando, están preguntando, y en general, pues claro, pastor, porque usted nos está bendiciendo con lo que el Señor le ha permitido ser iluminado para la edificación de su santa iglesia. Querido pastor, una realidad que no podemos negar contra el glorioso modelo divino de la familia. Pastor, la realidad en nuestra sociedad actual, en este concepto deformado de la familia, contra el modelo divino. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, pastor? Bueno, pastor, creo que en los próximos programas, en los próximos 3 programas, quiero invitar a toda la audiencia de Radio Gracia porque vamos a hablar de manera más precisa, de manera más extensa en cada uno de los puntos precisamente de ese modelo divino. Vamos a estar abordando el modelo divino, el hombre según Dios, la mujer según Dios, el matrimonio según Dios, los hijos según Dios, la enseñanza. Y creo que este programa va a ser muy importante para las familias de este tiempo. Y simplemente ustedes se darán cuenta de algo, queridos oyentes, que es completamente contrario a lo que este mundo está enseñando. Así que la pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar? O sea, o dejamos que esta ola de maldad nos arrastre o nos paramos con firmeza, sabiendo que Dios desde el principio, desde antes de la caída, hermanos y oyentes, es bueno que nosotros sepamos esto. Dios instituyó el matrimonio antes de la caída. Antes de la caída, el Señor vio bueno que el hombre tuviera una ayuda idónea. Vio bueno que para que el hombre pudiera cumplir con la responsabilidad grande que tenía de sojuzgar la tierra y de gobernar la tierra, iba a necesitar una ayuda idónea para eso.
Estaremos hablando más adelante de eso, pero es lamentable que hoy las personas se quieren casar, quieren tener matrimonios por una razón completamente diferente a lo que Dios instituyó el matrimonio. En primera instancia, el modelo divino del matrimonio, el modelo divino de la familia era un hombre amando a su esposa, siendo un fiel reflejo de ese glorioso evangelio de un Cristo amando a la iglesia, limpiando a su iglesia, purificando a la iglesia, y una mujer gozosa y amorosamente sometido a un esposo que la ama, que la cuida, que la protege, que le provee lo que ella necesita. Ella gozosamente sumisa, sometida, respetuosa, amando a su esposo, como claramente el Señor lo instituyó de un principio, una ayuda que ayudara a este hombre a servir a Dios de la mejor manera, para que este hombre pudiera cumplir con todas sus responsabilidades, una buena ayuda al lado. Pero lamentablemente lo que estamos viendo, queridos oyentes, en nuestro tiempo es una deformación completa a esta institución divina que nosotros estaremos abordando un poco más en profundidad en los 3 programas que nos restan acerca de esta familia en modelo divino contra la deformidad progresista del siglo XXI. Así es, pastor. El tiempo se nos ha consumido, pastor, nuevamente lo recalco. Agradezco mucho el tiempo que se toma para poder instruir a la iglesia. Yo sé que estamos siendo muy, pero muy beneficiados con eso. Está siendo muy clara la exposición y está siendo detallada, y esperamos, como usted lo dijo, en los siguientes programas, nosotros vamos a ir adquiriendo un conocimiento más amplio y claro de lo que hemos venido hablando. Pastor, comentarios finales, algo que le quiera decir a la audiencia para despedirnos ya del programa. Bueno, hermanos, amigos oyentes, la Escritura claramente nos dice: paraos en las sendas antiguas, preguntad por cuáles son esos caminos y caminar por ellos. Creo que es necesario que nosotros volvamos a la Escritura, que nosotros volvamos al diseño de Dios, que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo seamos esa sal de esta tierra, esa luz de este mundo. Yo les hago una invitación, por favor, para que ustedes, padres de familia, rueguen al Señor discernimiento para educar a sus hijos. Vamos a estar viendo un poquito sobre la educación a los hijos también en estos programas de Radio Gracia, pero desde ya yo les pido a ustedes que ustedes por favor no vean absolutamente nada de lo que este mundo está haciendo como algo inofensivo, que ustedes no vean que aunque sean muñequitos muy bien hechecitos en 3 dimensiones, ustedes los vean como algo inofensivo, porque ciertamente no es inofensivo. Lo que nosotros vamos a ver dentro de muy poco tiempo van a ser jóvenes que ya no se escandalicen absolutamente ante nada. Yo quiero que usted se ponga como ejemplo. Usted creció, si usted es adulto, si usted tiene unos 40 años, si usted más o menos tiene esa edad, usted recuerda cómo eran esos tiempos, y usted ahora ve este tipo de cosas en la televisión y todavía le genera cierto escozor, cierto escándalo, cierta maluquera, cierto sinsabor, pero se está levantando una generación que está siendo alimentada de tal manera que ya esto no va a ser para nada algo intolerable, algo que diga, se va a empezar a ver como algo normal, como algo cotidiano. Entonces, hermanos, yo quiero invitarles a que ustedes sean entendidos en los caminos del Señor, a que ustedes sean sabios y prudentes en los caminos del Señor, porque lo que se avecina no va a ser absolutamente nada. Ya estamos viendo un ataque muy directo, pero lo que viene es mucho más profundo, mucho más grande, y vamos a tener que estar preparados y dejar de estar viendo el pecado como algo inofensivo, como algo, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a hacer daño, yo estoy bien. Hermanos, la palabra del Señor nos manda a que cuidemos de nuestra firmeza, a que cuidemos del que esté firme, el que piense que esté firme tenga cuidado de no caer, a velar,
a orar para no entrar en tentación. Estos no son tiempos, hermanos, para estar durmiendo. Estos no son tiempos para estarle creyendo ni a CNN, ni a la BBC, ni absolutamente ni a Hollywood, ni a Netflix. Esto es un tiempo para creerle al Señor, a su palabra, a lo que dice el Señor en su palabra, y que de todo corazón nos volvamos al Señor. Así es, pastor. Pastor, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Estoy seguro que la iglesia está siendo verdaderamente bendecida con la claridad de la exposición. Tenemos mucho trabajo que hacer, no solamente en esta serie, pastor, sino en nuestras vidas personales, en nuestras iglesias locales, en nuestra sociedad. Hay mucho trabajo que hacer como iglesia, pero tenemos que empezar con no vivir adormilados ante una circunstancia que evidentemente no glorifica a Dios. Pastor, como siempre, es un gusto que usted haya aceptado participar con nosotros en Radio Gracia. Sabe que se le aprecia, se le estima, se le respeta. Gracias por tomarse el tiempo, pastor. Le mandamos un abrazo desde México, y estoy seguro que las personas que se conectaron el día de hoy y las personas que posteriormente vayan a tener acceso a este programa van a ser beneficiadas. Un abrazo, querido pastor. Un abrazo a usted, Pastor Adrián. Gracias nuevamente por la invitación, y si el Señor nos lo concede, estaremos allí en el próximo programa. Muchas bendiciones, pastor. Agradezco a usted y a toda la audiencia de Radio Gracia. Gracias, pastor. Y a todas las personas que se conectaron a Radio Gracia, nuevamente bienvenidos. Ustedes saben que nos sentimos muy felices de volver al aire. Por cuestiones de salud, un tiempo Radio Gracia estuvo detenido, pero estamos de vuelta con muchos deseos de volver a trabajar. Hay otros pastores ya preparando diferentes series, y esperamos que todo este pequeño esfuerzo sea de bendición y aliente a la iglesia a glorificar a nuestro buen Dios. A todos los que se conectaron, absolutamente a todos los que se conectaron, mil gracias. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes. De este lado del micrófono estuvo el pastor Adrián Horta. Dios les bendiga. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www